Saludos a todas y a todos. En esta ocasión les quiero explicar el trazado del corpiño básico femenino talla 8. Inicialmente le voy a hacer el diagrama de cómo hacemos el trazado y después pasamos al papel. Para realizar este trazado necesitamos hacer un rectángulo. Ese rectángulo debe tener un ancho de cuarta parte de busto. En este caso la talla 8 tiene cuarta parte de busto 22 y de largo de talla atrás, empezamos con el posterior, el talla atrás, que serían 42. Entonces el rectángulo inicial sería con estas dimensiones, aquí como lo vemos acá, 42 por 22, 42 largo de talla atrás, 22 cuarta parte de busto de la talla 8. Luego que tengamos este rectángulo vamos a hacer las siguientes señalizaciones. Vamos a colocar centro atrás, medimos de abajo hacia arriba y colocamos un punto centro atrás que serían 40. Entonces medimos de abajo hacia arriba y colocamos ahí un punto a 40, que ese sería nuestro centro atrás. Con este punto aquí, ya esto que nos queda arriba sería la parte del largo del escote, es decir, que ya no tenemos que poner medida de escote porque automáticamente ya queda señalizado el escote en la parte de atrás. Luego vamos a colocar lo que es el ancho del cuello. El ancho del cuello es la quinta parte del contorno del cuello y en este caso para la talla 8 serían 7.4, colocamos un punto a 7.4 y ese sería nuestro escote en la parte de atrás, es decir, el ancho del cuello, que esa medida resulta de sacar la quinta parte del contorno del cuello. Te mides tu cuello y esta cantidad la divides entre 5 y te va a dar esta cantidad, 7.4. Una vez que tenemos esto vamos a hacer la curva. Ustedes lo pueden hacer con el sisómetro o con el curvígrafo. Yo lo voy a hacer aquí con el programa que me da una curva aquí automática y voy haciendo la curva. Tú lo puedes hacer ahí con tu regla para curvas. Recuerden que yo les pedí que es una serie de reglas para patronaje y la que no podía tenerlas en el momento podía comprar el curvígrafo que también tiene las mismas curvas más o menos. Vamos a colocar ahorita en esta distancia que quedó acá del centro atrás un punto en la mitad de este segmento. Como aquí nos quedó una medida de 40, vamos a colocar un punto ahí a 20 centímetros. Ese punto lo vamos a colocar en toda la mitad del segmento de la parte de atrás del centro atrás. Cuando ya tengamos señalizado este punto, vamos a bajar de aquí hacia abajo 2. Medimos 2 y colocamos la señalización del punto. Ese punto que bajamos, eso se hace para todas las tallas que quieran hacer, marcas la mitad y bajas 2. Ese punto que bajamos aquí, ahí es donde va a quedar nuestra sisa. Entonces lo trasladamos inmediatamente para el otro lado, trazando una línea horizontal. Unimos los dos puntos. Yo voy a trazar una línea aquí con esta pluma que tengo acá. Voy a trazar esa línea para que me quede ya la señalización de que ahí va a quedar mi sisa. Con esa medida de sisa ya ahorita vamos a proceder a hacer el siguiente paso, que sería la señalización del hombro. Nuestro hombro, aquí vamos a colocar un punto a 11 centímetros. Yo lo tengo que colocar a 11 porque al bajarlo me queda de 11.7, que es la medida del hombro. Tú lo que tienes que hacer es de aquí hasta abajo colocar un punto a 4, que sería la caída del hombro. Entonces con ese punto que tú colocas ahí, trazas una línea punteada y vas a trazar la diagonal donde te dé 11.7 aquí sobre esta línea.
Entonces eso es lo que tienes que hacer ahí, bajar 4 y medir el ancho o el largo de lo que es el hombro. Yo voy a hacer esta operación para poder bajar el hombro. Entonces yo aquí, este punto de aquí, voy a bajar 4, que es donde tengo esta lineecita. Tú también dibujas la línea como una guía y sobre esa línea va a quedar tu caída del hombro. Cuando tú coloques el hombro, este trayecto te tiene que medir 11.7, exactamente 11.7, que es el largo de hombro de la talla 8. Bajando 4, ¿no? Con la caída del hombro trazas la línea. Luego vamos a colocar la medida del ancho de espalda. Para colocar la medida del ancho de espalda, este trayecto que me quedó aquí que dice 22, yo voy a colocar un punto en la mitad de esto. Entonces la mitad de 22 es 11. Colocas ahí una señalización a 11 centímetros y luego vas a medir de aquí, trazas una línea horizontal, trazas la línea horizontal, yo aquí coloco una línea guía y sobre esta línea voy a medir el ancho de espalda, que serían 17. Yo voy a medir de aquí hasta acá 17. Vamos a medir esa distancia que es con esta vamos a medir hasta 17. Bueno, aquí me mide 17, quiere decir que tengo que mover este punto hacia acá para que me dé exactamente los 17. Entonces aquí mido acá y ahora voy a medir. Tú con tu regla vas a medir este punto hasta acá, que te dé exactamente 17. Medio 17.1, ahí está bien. De aquí, ancho de espalda 17. Cuando tengas esta medida de ancho de espalda 17, esta línea que quedó aquí tiene que quedarte recta en un ángulo de 90 grados. Esta línea te tiene que quedar totalmente recta. Vamos a quitar este punto. Que te quede absolutamente recta esta línea aquí. Vamos a moverlo acá. Así. Te tiene que quedar esto recto aquí. Cuando tú coloques el ancho de espalda, esta línea tú de una vez la escuadras hacia abajo, que te quede en un ángulo recto ahí. Listo. Cuando tengas ya esta línea recta con tu sisómetro, con la curva, con la regla que parece una gota o con tu curvígrafo, vas a trazar de aquí hasta acá la línea de la sisa. Una línea circular con la curva para que te dé la sisa. Yo voy a convertir esto en una curva para que me pueda dar la sisa y al final esto te tiene que quedar así, con esta forma acá. ¿Sí? Y esto lo vas acomodando aquí, que te quede así en la sisa posterior. Línea recta, y sobre esta línea recta tú vas haciendo la curva de la sisa. Esa sería la parte de la sisa. Ya tenemos cuello, hombro y sisa. Nos falta colocar ahorita la separación de pinza, porque el corpiño en la parte de atrás lleva una pinza y colocamos aquí la separación de pinza. La separación de pinza, la mitad es 8.7, entonces vamos a colocar un punto ahí a 8.7 y este mismo punto lo vamos a trasladar hacia abajo, es decir, mide 8.7 y luego también acá señalizas 8.7 y ahí te va a quedar la pinza. ¿Cuánto debe medir esa pinza? La pinza de atrás mide 3 centímetros, es decir, mide 1.5 para un lado y 1.5 para el otro, y ya tienes ahí tu pinza posterior. Vamos a colocar aquí la señalización
1.5 para un lado, aquí sale, aquí 1.5 para el otro lado, ahí está, 1.5. Luego hacemos la señalización de la pinza, trazas línea recta y vas a hacer la señalización de la pinza. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta donde llega la altura de la sisa de esta línea, hasta ahí tiene que llegar esa pinza. Entonces ya tenemos aquí las medidas y vamos ahorita a ajustar la cintura. Para ajustar la cintura, ¿cuál es la medida que tienes que aplicar aquí? Cuarta parte de cintura más estos 3 de pinza, es decir, en este caso serían cuarta parte de cintura de 8,16 más 3, 19. Esta distancia tiene que quedar de 19. Tú la mides y donde te dé 19, ahí tienes que trazar la línea. Aquí me miden 22. Tengo que correr, aquí entra 2 centímetros. Aquí me toca entrar 2, a ti también toca entrar. Entras 2 hacia acá, mides 2 hacia adentro. Y 2. Según la guía, entras 2 y luego en esa misma dirección tienes que bajar 1. Entras 2 y bajas 1 centímetro. Aquí menos 1. Y en esta forma te tiene que quedar el posterior. Entras 2 del rectángulo inicial, entras 2. Voy a repetir otra vez. Entras 2 y bajas 1. Entonces miren cómo tiene que quedar. Si tú esta línea tú la vas a mover, o sea, vas a medir 2 y vas a bajar 2 y baja 1, 2 y bajas 1. Entonces vamos a hacer la medida para que aquí tiene que entrar 2 y en el otro tiene que bajar 1. Entonces tú mides 2 hacia la derecha y bajas 1. Y aquí tenemos finalizado ya el trazado del corpiño posterior con su pinza posterior también, que es de 3 centímetros de ancho. Vamos a trazar ahora el delantero. Para trazar el delantero necesitamos crear un rectángulo con la misma cuarta parte de busto, que serían 22, pero ya el talle no serían 42 sino 44. Recordemos que el talle delantero es más largo que el posterior, entonces hacemos el rectángulo con unas medidas de largo de talle diferentes. Este sería nuestro delantero. 22 de largo por detalle tendríamos el delantero 44. Listo, entonces ya aquí tenemos el rectángulo para hacer nuestro delantero. ¿Cuáles son las medidas? 22, que es la cuarta parte del busto, por 44, que es el talle delantero. Para iniciar este trazado empezamos de este lado a hacer los trazados, no de este lado sino del lado izquierdo, porque aquí nos debe quedar este costado para poderlo igualar con esto. Entonces vamos a empezar colocando lo que es la medida del la altura de la sisa. Para colocar la altura de la sisa, esta distancia 44, vamos a colocar un punto en la mitad de esto, 44, entonces la mitad serían 22. Coloca aquí un punto a 22 en toda la mitad del largo del talle. Vas a colocar un punto que sería ese punto lo vas a trazar una línea recta y lo vas a colocar del otro lado también. Esta sería la altura de sisa. Para la altura del cuello vamos a medir de abajo hacia arriba la medida centro-frente. Entonces vamos a colocar medida de centro-frente
esa medida de centro frente para la talla 8 es 36.7. Entonces vamos a colocar esa medida, vamos a hacer la señalización 36.7 para la señalización de la medida del centro frente. Entonces esa medida me da aquí exactamente, yo lo voy a señalizar de este lado. Aquí quedaría mi centro frente, exactamente ahí. Ese centro, aquí tenemos altura de sisa, la cual la hemos sacado de la mitad de talla. Esta distancia la divido entre 2, me da este punto. Luego mido de abajo hacia arriba, coloco medida centro frente, que es este punto que estoy aquí señalando. Ahora tengo que trazar esta línea de aquí hasta acá. Yo creo que ya tú la has trazado. Vamos a trazarla acá porque la necesitamos tener esa línea trazada ahí, dibujada. Vamos a dibujar esa línea. Con esta línea dibujada ya tenemos pues nuestra base para trabajar. Aquí tenemos la medida de centro frente y ahora vamos a colocar medida de cuello. Para la medida del cuello delantero, para la talla 8 es 6.4. Colocamos la medida 6.4 y ya tenemos aquí la señalización del cuello. Con estos dos puntos, este del cuello ancho del cuello y este es el largo del cuello, con tu regla, el curvígrafo o con la regla de la gota, el sisómetro, puedes hacer esta curva. Entonces yo tengo que utilizar la herramienta del programa y hacer mi curva. Vamos a hacer la curva. Ya tenemos nuestra curva del cuello delantero. Seguimos al siguiente punto, que es la medida del hombro. El largo de hombro, igual que en el posterior, es 11.7. Colocamos la medida de 11.7. Medida de 11.7 y luego vamos a colocar, corregir aquí que me quedó con curva. Luego vamos a colocar la caída del hombro. ¿Cuánto es la caída del hombro? ¿Se acuerdan cuánto es la caída del hombro? La caída del hombro son 4 centímetros. Entonces de aquí voy a bajar 4 centímetros, voy a colocar un punto aquí a 4. Tú colocas un punto a 4 y bajas la línea. Yo solamente voy a mover la línea para que me dé 4. Aquí menos 4. Entonces ya hemos colocado aquí la caída del hombro. 4 de caída de hombro y 11.7 el hombro. Aquí tenemos que, vamos a moverlo un poquito para quitarle 0.1. Listo, 11.7 debe quedar ese hombro, debe quedar de 11.7. El siguiente punto que debemos señalizar es el ancho de pecho. Para colocar el ancho de pecho, esta distancia que está aquí, que dice 14.7, esta distancia, voy a dividirla en dos partes, es decir, 7.3. Te colocas un punto allí, en toda esa mitad de esa distancia, porque ahí vamos a colocar nuestra medida de ancho de pecho. Ese ancho de pecho debe quedar, mire, de aquí hacia acá, ancho de pecho en la talla 8 es 32. Como tenemos que colocar la mitad de ese ancho de pecho, es 16 la que tenemos que colocar. Entonces vamos a colocar la medida de 16. Aquí. Vamos a medir aquí cuánto me quedó.
quedó de 16 exactamente. Entonces este es mi ancho de pecho. Este ancho de pecho en la talla 8 es 16. Y allí vas a unir la línea de hombro con ancho de pecho. Eso tiene que quedar en una forma así diagonal. Cuando ya tengas esa medida de ancho de pecho, esta línea de aquí que está acá, esta, debe quedar completamente recta. Así, trazas la escuadra y trazas una línea recta. Porque por ahí es donde tú vas a dibujar la curva de la sisa. Entonces vas a unir ancho de pecho con la curva de la sisa, con este punto de acá, y haz la curva con tu curvígrafo. Yo voy a hacer la curva acá con la curva del programa y voy a acomodar la curva. Tú la puedes hacer con tus reglas que estás utilizando. Esa sería nuestra sisa delantera. Tiene que quedar así. Esta es la sisa delantera. Ahora vamos a señalizar el punto donde tienen que llegar las pinzas delanteras. Las pinzas delanteras no pueden llegar aquí porque imagínate, eso quedaría por encima del busto. Pero para la línea de las pinzas debemos colocar un punto de aquí hacia abajo a 5 centímetros. Mide 5 centímetros, haces la señalización y esa sería la línea de, aquí voy a colocar la línea, la altura de las pinzas. Ahí tienes que dibujar una línea, dibuja una línea acá, porque sobre esa línea van a caer todas las pinzas delanteras. Listo, esta es nuestra línea de pinza, del cual de aquí de esta línea de sisa bajas 5 centímetros y trazas la horizontal. Para colocar las pinzas tenemos que colocar ahora el punto de la separación del pinzas, que sería 8.7, igual que en el posterior, 8.7 la separación para la talla 8. Cuando tú estés haciendo tu corpiño personal, tú tienes que aplicar son tus medidas. Ese punto de 8.7 vamos a trasladarlo hacia la cintura, trazas una línea recta y ahí mismo colocas la señalización de dónde va a ir la pinza. ¿Cuánto debe medir esta pinza acá? Esta pinza delantera mide 8 centímetros. Para este corpiño básico, que es el que se utiliza en digamos en la producción industrial, cuando tú vas a trabajar por tallas o cualquier otro tipo de modelos, esa pinza que se trabaja aquí es de 8 centímetros. Entonces vamos a colocar un punto a 8 centímetros de este, medimos 8 y marcamos la pinza. Sería 8 acá. Nos quedó de 5, vamos a colocarla que nos quede de 8 centímetros esa pinza. Aquí está, distancia de la pinza 8, y ahora vamos a dibujar la pinza. Tenemos que dibujarla, ustedes la dibujan allá con su lápiz, trazan una línea recta para señalizar esta pinza. Esta es nuestra pinza que debe medir 8 centímetros. Ahora, que nos haría falta colocar pues la medida de nuestra cintura. En este caso la medida de la cintura es 16, que es la cuarta parte de la cintura de la talla 8, más 8. 16 más 8. Entonces, para que este nos quede de la medida de la talla 8, aquí es necesario agregarle 2 centímetros. 2 centímetros en el lateral. Vamos a colocarle aquí a una línea guía para ayudarnos a mover este punto 2 centímetros hacia la derecha. Aumentamos los 2 centímetros. Una vez que ya hemos aumentado esos 2 centímetros, lo que nos falta es
que los costados nos queden iguales. Recuerden que el costado, les había dicho que primero iniciamos a realizar el trazado del posterior, porque el posterior es el que manda la medida del costado para la medida del costado delantero. Entonces tú tienes que trazar una línea de aquí hasta acá que sea igual a la altura del costado. Trazas la línea y hasta ahí va a llegar el costado del frente. En este caso yo lo que tengo que hacer es mover el punto para que me quede exactamente a la altura del costado posterior. Entonces, de esta forma tienen que quedar costado posterior con costado al frente totalmente iguales. Aquí abajo medida de cintura, cuarta parte más 8 hasta donde te dé. Si esta medida se te sale más hacia acá porque esa es tu medida, pues no te asustes porque esas son tus medidas. Aquí llega hasta aquí. Hay otras, digamos que tú estás haciendo tu trazado y te dé esto como por acá. Si te da por ahí, pues no te asustes porque esa es tu medida de cuarta parte de cintura más los 8 que le estás agregando. Entonces lo importante es que cuando tú extiendas esta línea, supongamos que tú la extiendas acá, tú la extiendes porque esa es tu medida. El costado, este costado tiene que ser igual a este. O sea, cuando tú los midas, este costado tiene que ser totalmente igual. O sea, tú los colocas allí y los comparas, que siempre tiene que estar igual. Bueno, aquí queda un poquito más corto, entonces tú lo tienes que acomodar para que te quede exactamente igual que tu costado posterior. No importa cuánto se salga esta línea, lo importante es que debe estar igual con el costado posterior. Esto es lo importante porque tú vas a coser estas dos partes y si una está más larga que la otra, entonces eso no te va a quedar bien. Por eso se hace y se mide milimétricamente aquí en el trazado. Listo, entonces esto sería nuestro corpiño del frente y nuestro corpiño del posterior. Ahorita vamos a pasar a desarrollarlo en el papel para que ustedes ya aprendan a hacer su corpiño básico. El ejercicio es iniciar realizando el corpiño básico talla 8 para que después ustedes hagan su corpiño básico de acuerdo a su talla, de acuerdo a sus propias medidas.